El océano se extendía tranquilo, casi inmóvil, bajo el cielo turquesa que parecía fundirse con el horizonte. La brisa era suave, el sol caía generoso sobre la cubierta de la Aurora, una embarcación destinada al monitoreo ambiental, tripulada por científicos, biólogos y marinos con años de experiencia en el análisis de corrientes, avistamiento de fauna marina y recolección de datos sobre el impacto climático. La calma de esa mañana era casi hipnótica, de esas que invitan al relajo, a bajar la guardia, a pensar que el día será como cualquier otro. Pero el océano, a veces, oculta secretos que esperan el momento perfecto para revelarse. Leila, la comandante de la Aurora, sostenía una taza de café en sus manos mientras observaba el radar desde el puente. Habían navegado durante horas sin novedad alguna. Los sensores no detectaban actividad significativa y todo indicaba que el día sería tan rutinario como los anteriores. Elisa Monteiro, la bióloga principal a bordo, estaba revisando muestras de agua en el laboratorio móvil del barco, mientras algunos marinos estaban en la cubierta, limpiando equipos y revisando las redes de monitoreo. Reinaba una paz casi mecánica. El rugido de los motores era constante, el balanceo del barco era apenas perceptible, y todo parecía fluir bajo el guión predecible de una jornada más de observación ambiental. Pero entonces, algo cambió. Fue uno de los vigías, un joven llamado Nico, quien primero lo vio. Estaba en la torre de observación, binoculares al cuello, acostumbrado a distinguir entre reflejos en el agua, aves migratorias o manchas de algas flotantes. Al principio, creyó que se trataba de un tronco, de esos que a veces flotan a la deriva después de una tormenta. Pero algo en la forma lo hizo dudar. Observó mejor. El objeto parecía moverse, pero no a la deriva. Iba en contra de la corriente. Y entonces vio lo que jamás habría imaginado. «Comandante, tenemos algo en el agua, al suroeste», gritó con un tono que inmediatamente quebró la calma en el puente. Leila se enderezó, dejó el café sobre la consola y ordenó desviar el rumbo. Los motores vibraron con más intensidad al girar. Elisa, alertada por la reacción de la tripulación, dejó sus instrumentos y subió corriendo a cubierta. Todo el equipo se concentró de pronto en la barandilla de estribor, tratando de divisar aquello que había alterado la rutina perfecta de la Aurora. Con cada metro que se acercaban, la silueta en el agua se hacía más clara, más inquietante. No era una boya, ni una balsa, ni mucho menos un tronco. A través de los prismáticos, Leila y Elisa pudieron ver una melena mojada, una cabeza que se alzaba apenas sobre las olas, dos ojos que parecían desorientados y agotados. Y entonces, como una revelación imposible, la realidad los golpeó de frente. Era un león. Un león. No un animal marino, no un error visual, no una alucinación provocada por el sol. Un león africano, con pelaje empapado, jadeando entre olas suaves, flotando en medio del mar como si el mundo se hubiera volteado. A más de 100 kilómetros del continente, sin islas cercanas, sin explicación lógica. La imagen era surrealista. Algunos miembros de la tripulación tardaron en procesarlo, creyendo que se trataba de una broma o de un animal escapado de un barco de carga. Pero el rugido, aunque débil y amortiguado por el agua, fue claro. Grave. Real. Humano, en su desesperación. Fue en ese momento, justo en ese instante de incredulidad absoluta, cuando el tono del día cambió. La rutina se rompió. La ciencia y la lógica se quedaron sin respuestas. Y en su lugar, entró en escena el instinto, la compasión y la necesidad urgente de actuar frente a lo imposible. El Aurora ya no era solo un barco de observación. Se convertía ahora en un escenario para una historia que nadie jamás olvidaría. Una historia que apenas comenzaba. Nico no podía apartar los ojos de aquella figura incierta flotando en la distancia. Desde su puesto en la torre de observación, entrecerró los ojos, ajustó los binoculares y trató de enfocar mejor, pero el reflejo del sol en el agua hacía que la imagen parpadeara y distorsionara como un espejismo. Parecía,
a simple vista, un tronco arrastrado por las corrientes, algo habitual tras tormentas o marejadas. No era raro que restos de vegetación llegaran hasta esas aguas abiertas. Sin embargo, había algo extraño, algo que no encajaba. El objeto no se dejaba llevar como un tronco cualquiera. No flotaba de lado ni giraba lentamente como haría un pedazo de madera a la deriva. Se movía de manera deliberada, como luchando, resistiéndose a las olas, nadando, o intentando mantenerse a flote con desesperación. Nico frunció el ceño, con una sensación creciente de alarma recorriéndole la espalda. Bajó los binoculares un segundo, frotó sus ojos, convencido de que el cansancio o el calor le estaban jugando una mala pasada, y volvió a mirar. Fue entonces cuando lo vio con claridad. Un mechón oscuro y empapado sobresalía de la superficie. No era un tronco. Era pelo. Y no cualquier pelo, era una melena, larga y densa, a pesar de estar completamente enmarañada y pegada al cuerpo que luchaba por mantenerse a flote. Su corazón dio un vuelco. Inmediatamente agarró el comunicador y llamó a la comandante Leila. «Algo está mal, esto no es un tronco, está vivo y se mueve contra la corriente», gritó, su voz cortando el habitual rumor tranquilo del barco. La alerta se propagó como un rayo. Los marineros dejaron sus tareas, las puertas de los compartimentos se abrieron de golpe y en cuestión de segundos, media tripulación estaba encubierta, tratando de ver lo que Nico había descubierto. Los binoculares y telescopios fueron sacados con rapidez, todos apuntando hacia la figura distante. La tensión era palpable en el aire. Leila se colocó junto a Nico en la torre y miró a través del visor de largo alcance. Ajustó el enfoque con manos firmes, pero su rostro endurecido por años de experiencia naval se transformó lentamente en una expresión de absoluta incredulidad. Lo que sus ojos le mostraban rompía con todo sentido común, no era una boya, ni basura marina, ni un animal conocido de los mares. La figura emergió mejor de entre las olas a medida que se acercaban. Se veían las patas esforzándose por nadar, la cabeza alta sobre el agua, la melena cubriéndole parcialmente los ojos. Y entonces, incluso sin el visor, el rugido ahogado les llegó, como un eco improbable en medio del océano, dejando a todos inmóviles por unos instantes. Era un rugido de desesperación, profundo, agotado, el llamado de un ser que no debería estar allí, en ese escenario imposible de azul infinito. Nadie decía una palabra. Algunos tripulantes intercambiaban miradas incrédulas, otros simplemente no podían apartar la vista de esa silueta desvalida. Era como si un fragmento de tierra firme se hubiera desgarrado y dejado a la deriva en un mar que nunca estuvo hecho para recibirlo. El corazón de Leila latía a toda velocidad mientras bajaba lentamente los binoculares. Sabía que la decisión que tomarían en los próximos minutos no solo definiría el destino de aquel animal imposible, sino que también quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. Lo que flotaba ante sus ojos no era solo un león perdido. Era el inicio de una historia que desafiaría la lógica, pondría a prueba su valor y alteraría para siempre su manera de ver el mundo natural. Y el Aurora ya no era un simple barco patrullero. Ahora era el escenario de un milagro, uno que apenas empezaba a desplegarse bajo el calor brutal del sol y el ritmo hipnótico de las olas. El barco Aurora, impulsado ahora por una mezcla de adrenalina y asombro colectivo, maniobraba con cuidado para acercarse a la criatura flotante. Cada metro que recortaban de distancia parecía tensar más el aire entre la tripulación, como si un hilo invisible estuviera a punto de romperse. Todos querían creer que se trataba de una ilusión, algún truco óptico provocado por la refracción del calor sobre el agua, alguna broma cruel de la naturaleza. Pero a medida que se acercaban, cada esperanza de que fuera otra cosa, cualquier otra cosa, se desmoronaba. Los primeros en tener la confirmación fueron Nico y Leila, quienes desde la proa, con los binoculares ajustados al máximo, captaron los detalles que ponían fin a cualquier duda. El sol arrancaba destellos apagados del pelaje empapado, y entre la maraña de agua salada y sudor, se distinguía claramente la majestuosidad caída de una melena.
Era larga, espesa a pesar de la humedad, con mechones oscuros enredados que cubrían parcialmente un rostro alargado y noble, cuyos ojos apenas se mantenían abiertos, apenas lograban sostener el peso de la vida misma. Y entonces, de pronto, una garra emergió del agua. Fue un movimiento lento, torpe, como el de un guerrero herido que aún se resiste a caer. La pata se alzó brevemente, revelando las poderosas garras retráctiles, antes de caer pesadamente contra la superficie de las olas. Era un gesto tan característico, tan inequívoco, que dejó helados a todos los que lo presenciaron. No cabía más negación, lo que flotaba ante ellos, luchando contra la muerte en un escenario donde nunca debería haber existido, era un león. Un león adulto. Un rey despojado de su reino y lanzado al abismo del océano. Un murmullo recorrió la cubierta como una ráfaga de viento antes de una tormenta. Algunos tripulantes se persignaron, otros simplemente susurraron palabras que no tenían sentido, intentando procesar lo que veían. Nadie había oído jamás de un león sobreviviendo en alta mar. No había islas cercanas, ni zoológicos flotantes, ni escenarios que pudieran explicar su presencia allí. Era como si hubiera surgido de otra dimensión, como si el mar hubiera reclamado un fragmento de la sabana africana y lo hubiera arrojado a la deriva. Leila respiró hondo, el sabor salado del océano mezclándose con la incredulidad amarga en su boca. El rugido llegó de nuevo, esta vez más débil, más lastimero, pero igual de inconfundible. El sonido resonó en los corazones de todos, un llamado primitivo que apelaba a algo más profundo que la lógica, la compasión, el deber de ayudar a un ser vivo que, a pesar de ser una bestia salvaje, estaba ahora absolutamente indefenso. Nadie sabía aún cómo había llegado hasta allí, qué atrocidad lo había arrancado de su tierra y lanzado al agua, o cuánto tiempo había estado luchando por sobrevivir en un entorno tan hostil. Pero en ese instante, ninguna de esas preguntas importaba. Lo único que importaba era que, a pesar de todo, el león no se rendía. A pesar de estar agotado, de que su cuerpo se hundía cada vez más en el agua, de que sus patas apenas podían moverse, su espíritu seguía rugiendo. Seguía luchando. Y en el corazón de todos los presentes, ese rugido silencioso encendió algo que ya no podría ser ignorado, la necesidad urgente, casi desesperada, de salvarlo. Contra toda lógica, contra toda probabilidad, allí en medio del océano, un nuevo vínculo se estaba forjando. Uno que desafiaba las reglas de la naturaleza y de la razón. El Aurora ya no era un simple barco. Se había convertido en el último bastión de esperanza para un rey perdido en el vasto desierto azul. Leila sostenía los binoculares frente a su rostro, inmóvil, mientras el viento marino le azotaba el cabello como látigos sueltos. Sus ojos, normalmente firmes y calculadores, temblaban ligeramente al observar al león que flotaba a la deriva, luchando por mantenerse vivo. Por un instante, uno muy humano, dudó de su propio juicio. ¿Era realmente sensato? ¿Era siquiera posible intentar salvarlo? Estaba al mando de una tripulación que dependía de su racionalidad, de su prudencia, no de impulsos emocionales. Pero cuanto más observaba al león, más sentía que algo dentro de ella se rebelaba contra esa fría lógica. A su lado, Elisa Monteiro, la bióloga de la Aurora, había abandonado cualquier gesto de protocolo y simplemente miraba a Leila con los ojos abiertos, expectantes, brillantes de urgencia contenida. No hacía falta que dijera nada. El silencio entre ambas era casi palpable, un lenguaje en sí mismo. Sabían que este era un momento que definiría algo más que una misión de patrullaje. Definiría quiénes eran como personas. Leila bajó lentamente los binoculares. Respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire cargado de sal, miedo y esperanza. Sabía que intervenir en una situación como esa era arriesgado. No existía en ningún manual un protocolo para rescatar a un león en medio del océano. Las reglas decían que la seguridad de la tripulación estaba por encima de todo. Que no debían comprometer los recursos del barco para causas imposibles. Pero entonces pensó en otra cosa, en la mirada del león.
en ese rugido débil que, pese a todo, seguía resistiendo la muerte. Giró sobre sus talones, se acercó al centro de mando y con voz clara, que no admitía discusiones, dio su orden. Preparen un protocolo de emergencia improvisado. Vamos a intentar salvarlo. Hubo un breve momento de desconcierto. Algunos marineros intercambiaron miradas, como si esperaran que fuera una broma de mal gusto. Pero cuando vieron la seriedad en el rostro de su comandante, se pusieron en movimiento. Nadie en el Aurora había rescatado nunca a un animal salvaje de semejante magnitud, pero todos entendieron que no había tiempo para dudar. Elisa fue la primera en reaccionar plenamente. Corrió hacia la bodega de suministros, buscando cualquier material que pudiera ser útil, redes resistentes, cuerdas de salvamento, tablas de flotación. Todo lo que pudiera servir para improvisar una estructura capaz de mantener al león a flote sin dañarlo. Mientras tanto, Leila organizaba rápidamente a la tripulación en equipos, uno para el monitoreo constante de la posición del león, otro para preparar el acceso desde la borda, otro para coordinar posibles maniobras de rescate aéreo en caso de ser necesario. No había simulacros para algo así. Todo debía hacerse en el acto, con la mente afilada y el corazón firme. El primer gran desafío era acercarse lo suficiente sin asustar al animal. Aunque estaba visiblemente exhausto, seguía siendo un depredador poderoso, y un movimiento brusco podría desencadenar una reacción impredecible. Además, tenían que actuar rápido, la corriente comenzaba a arrastrarlo cada vez más lejos y, a medida que el sol se inclinaba hacia el horizonte, la temperatura del agua descendía. El tiempo jugaba en su contra. Elisa regresó cargando una manta isotérmica y una botella de suero glucosado. Miró a Leila con una determinación feroz. Tenemos una oportunidad. No sé si lo lograremos, pero si dejamos que se hunda, no me lo perdonaré jamás. Leila asintió en silencio. No era solo un animal. Era un símbolo. Una promesa de que, aun en lo más remoto, la vida debía ser defendida. Mientras el Aurora maniobraba con la precisión de un bisturí marino, Leila permaneció firme en la cubierta, los ojos fijos en aquel fragmento viviente de la sabana que ahora luchaba en medio del océano infinito. Sabía que el mundo les llamaría locos. Que habría críticas, preguntas, auditorías. Pero nada de eso importaba. Porque en esa tarde cargada de sal y viento, en esa frontera desdibujada entre la cordura y el coraje, la comandante Leila y su tripulación habían elegido el lado de la vida. Aunque costara todo. Aunque fuera imposible. Aunque nadie más entendiera por qué. Los minutos se deslizaban como agua entre los dedos, cada segundo acercando al león un poco más al abismo de la hipotermia y la muerte. La tripulación de la Aurora trabajaba sin descanso, sus rostros tensos bajo la luz dorada del atardecer que comenzaba a teñir el océano de tonos rojos y naranjas. Elisa Monteiro, con el cabello revuelto y la camiseta empapada de sudor y sal, dirigía la operación de montaje como una directora de orquesta en pleno concierto de emergencia. Sobre la cubierta principal, habían extendido todo tipo de materiales, mallas de contención, salvavidas industriales, lonas impermeables, cabos de amarre. Cada pieza, cada nudo, cada improvisación era crucial. Lo que construían no era simplemente una balsa improvisada, era una línea de vida. Una pequeña isla de esperanza en medio de un océano que parecía decidido a reclamar lo que había encontrado. Mientras tanto, el león flotaba, con apenas fuerzas para mover las patas. Cada tanto, emitía un sonido ahogado, algo entre un rugido y un suspiro. Elisa, desde la borda, lo observaba constantemente con binoculares. No era solo la extenuación física la que preocupaba, el agua salada podría estar afectando sus vías respiratorias, sus ojos, su piel. Necesitaban actuar ya, antes de que el cuerpo del león, ya frío y pesado, dejara de resistirse al oleaje. Leila tomó el megáfono, su voz clara cortando el estruendo del viento y las olas. Equipo de amarres a posición.
Equipo de rescate, preparados para descenso controlado. Todos atentos al movimiento de la corriente. El plan era simple en teoría y suicidamente arriesgado en la práctica: lanzar la estructura flotante cerca del león, acercarla sin asustarlo, engancharla con los cables de rescate, y luego mantenerlo estabilizado hasta que el helicóptero pudiera llegar. Cualquier error, una cuerda mal asegurada, una ola inesperada, y todo estaría perdido. La corriente era fuerte. Cada vez que trataban de acercar la estructura, el mar la empujaba más lejos o la giraba en ángulos peligrosos. Una y otra vez, el león intentaba, con movimientos débiles, apoyarse sobre lo que parecía flotar a su alrededor. Y cada vez que fallaba, su cabeza quedaba un poco más sumergida bajo el agua. La tensión era insoportable. Desde el puente de mando, los marineros seguían las instrucciones de Elisa y Leila con disciplina feroz. No había gritos de desesperación, solo un movimiento frenético y calculado: lanzar cabos, ajustar tensores, corregir la deriva. Cada miembro de la tripulación sabía que lo que hacían no era solo por el león, era por algo mucho más grande, más profundo. Era por la dignidad misma de su humanidad. Finalmente, en una maniobra casi milagrosa, lograron posicionar la balsa improvisada justo junto al león. Uno de los marineros, asegurado por un arnés, se inclinó peligrosamente sobre la borda, extendiendo un palo largo con un lazo de rescate en la punta. Elisa gritó instrucciones a través del megáfono, guiándolo con la precisión de un francotirador. El lazo rodeó suavemente el torso del león, justo debajo de sus patas delanteras. Hubo un momento de silencio absoluto. Ni las gaviotas chillaban. Todos los corazones parecieron detenerse. Con un esfuerzo supremo, el león apoyó sus patas en la estructura, dejando que su peso muerto se entregara a ella. El océano, por un momento, pareció querer arrebatárselo de nuevo, pero las cuerdas tensas y las manos firmes de los marineros lo impidieron. Ahora, sujeto pero frágil, el león flotaba sobre la improvisada balsa, sus costillas moviéndose apenas en un ritmo débil pero constante. La marea no daba tregua, empujándolos más lejos de su posición original, pero al menos habían ganado una pequeña batalla. Había esperanza. Leila bajó el megáfono, cerró los ojos por un breve segundo, y murmuró: «Aguanta, amigo. No te vamos a dejar aquí». Sobre las aguas encrespadas del océano, bajo un cielo que comenzaba a incendiarse en tonos púrpura, el Aurora y su tripulación, agotados pero firmes, se preparaban para la siguiente fase de un rescate que ya había dejado de ser solo una operación. Era una promesa viva, un desafío a lo imposible. El viento había comenzado a intensificarse, levantando pequeñas crestas de espuma sobre las olas que chocaban contra el casco de la Aurora. La tarde se estaba desangrando en un crepúsculo anaranjado y denso, y cada minuto que pasaba aumentaba la dificultad de la operación. Pero rendirse no era una opción. No ahora que el león, esa criatura majestuosa y absolutamente fuera de lugar en mitad del océano, había confiado instintivamente en la ayuda que se le ofrecía. Con una coordinación que rozaba la perfección, la tripulación comenzó a mover las cuerdas con precisión quirúrgica. Usaban amarres de seguridad reforzados, diseñados originalmente para izar boyas y equipos pesados desde el fondo marino, pero ahora servían para algo infinitamente más delicado: sostener la vida palpitante de un ser vivo desesperado. Cada cable era manejado como si de una extensión de sus propios brazos se tratara, cada nudo asegurado con el cuidado de quien sostiene un milagro a punto de quebrarse. Elisa Monteiro, con las manos temblorosas por la tensión, dirigía la operación desde el borde de la cubierta. Ella sabía que el mínimo error, una presión mal distribuida, un tirón demasiado brusco, podría dislocar una articulación, causar una herida fatal o, peor aún, provocar que el león, asustado, intentara zafarse y terminara hundiéndose. El animal, en un estado de agotamiento tan absoluto que apenas podía mantener su cabeza fuera del agua, parecía haber comprendido, de alguna manera primitiva, que estas manos humanas no eran enemigas. Se rindió, no con miedo,
sino con una silenciosa esperanza de salvación. Las cuerdas fueron deslizadas bajo su vientre, cruzadas alrededor de su torso de manera que no apretaran ni cortaran la circulación. Dos marineros, asegurados ellos mismos con arneses, se lanzaron casi hasta el borde de la balsa improvisada para ajustar las últimas sujeciones. Era una escena de equilibrio imposible: el león, el mar embravecido, los hombres tambaleándose al ritmo de las olas, todo sostenido por la pura voluntad de no fallar. La respiración del león era un jadeo ronco y entrecortado, audible incluso por encima del rugido de las olas. Cada inspiración parecía un pequeño triunfo contra la muerte que lo rondaba de cerca. Su melena, empapada y pegada contra su cuello, se movía débilmente con cada sacudida de la embarcación. De vez en cuando, su enorme pata se agitaba en el aire como en un sueño, una respuesta instintiva a la incomodidad o tal vez un reflejo lejano de su instinto de lucha. La estabilización no era solo física, era emocional. Cada miembro de la tripulación sentía que estaba sosteniendo algo más grande que un simple rescate. Era una conexión, una promesa silenciosa entre especies que rara vez se cruzaban de forma tan íntima. Allí, en mitad de la inmensidad salada, el Aurora no era solo un barco, era un refugio, un santuario temporal suspendido entre el cielo y el abismo. Finalmente, tras interminables minutos que parecieron horas, la tripulación dio la señal de éxito. El león estaba asegurado. No del todo a salvo todavía, pero al menos ya no estaba a merced de la corriente ni del agotamiento. Estaba con ellos. Y mientras la noche terminaba de caer sobre el océano, y las primeras estrellas comenzaban a titilar en un cielo inmenso y silencioso, la tripulación se permitió por fin un breve momento para respirar, sabiendo que la parte más difícil aún estaba por venir. Porque salvar a un rey perdido en el mar no era solo cuestión de valentía, era cuestión de no fallar nunca, de seguir adelante, incluso cuando todo el mundo decía que era imposible. El oleaje golpeaba con fuerza el casco de la Aurora, y el viento salado aullaba entre las antenas de comunicación como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. El cielo estaba cubierto de nubes densas y grises, dejando escapar algunos rayos de sol que apenas tocaban el mar, como dedos tímidos intentando acariciar lo imposible. En medio de aquel escenario dramático, entre las espumas agitadas del océano y los nervios tensos de una tripulación exhausta, una criatura que nunca debió estar ahí emitió un sonido apenas perceptible, pero cargado de todo el peso de la vida. Fue un rugido débil, roto, ahogado. No era el rugido vibrante y dominante que se esperaría de un león en tierra firme, imponiendo respeto sobre su reino. Era más bien un susurro profundo desde el límite del agotamiento, una exhalación áspera que brotó de su pecho como el último hilo que lo mantenía aferrado a este mundo. Pero fue suficiente. Suficiente para helar el aliento de todos los presentes. Suficiente para que algunos se llevaran las manos a la boca, conteniendo las lágrimas. Suficiente para que Elisa Monteiro, la bióloga, se arrodillara al borde de la balsa improvisada, con la vista fija en los ojos del león, y susurrara: «Aguanta, ya viene ayuda». Y en efecto, a lo lejos, se oía el zumbido palpitante de las hélices. Un punto oscuro emergía del horizonte, acercándose lentamente, desafiando la bruma marina y los caprichos del viento. Era el helicóptero de rescate, finalmente autorizado para intervenir tras múltiples comunicaciones con la base. En su interior, una cápsula especial para carga de emergencia y dos rescatistas entrenados para trabajar en entornos extremos esperaban instrucciones. Desde la cubierta de la Aurora, el oficial de señales agitaba con determinación las luces guía, marcando el punto exacto donde la aeronave debía descender su cable. Mientras tanto, el león apenas mantenía los ojos abiertos. Su cuerpo temblaba ligeramente, aunque ya no se sabía si era por el frío o por la pura fatiga. Su enorme melena, empapada y enredada, goteaba sobre la plataforma flotante. La tripulación había envuelto parte de su cuerpo con mantas térmicas impermeables y le colocaron suavemente una máscara improvisada con oxígeno canalizado desde los equipos del barco. No era lo ideal, pero era todo lo que tenían.
Los minutos se estiraban como si el tiempo se hubiese vuelto líquido, denso, casi irrespirable. Cada segundo era una batalla entre la voluntad del animal por sobrevivir y el esfuerzo humano por sostenerlo. Uno de los marineros colocó una mano sobre su lomo, con respeto, sin miedo. El contacto pareció calmar brevemente al león, que cerró los ojos por un momento, como aceptando que, esta vez, no estaba solo. El helicóptero rugió finalmente sobre sus cabezas, rompiendo el cielo con su potencia. Una ráfaga de viento barrió la cubierta de la Aurora, haciendo que todos se sujetaran fuerte. La maniobra debía ser perfecta. Un error, un solo mal cálculo, y todo ese esfuerzo correría el riesgo de naufragar. Elisa levantó la mirada hacia los rescatistas que descendían con el cable. Gritó instrucciones, hizo señas, pidió que lo trataran con el mismo cuidado con el que se manejaría a un niño recién nacido. Porque eso era ahora ese león, un símbolo frágil de algo más grande. De resistencia. De esperanza. De conexión improbable entre el mundo salvaje y el humano. El cable descendió lentamente, balanceándose con el viento, y al fin tocó la estructura de soporte. Con precisión quirúrgica, los rescatistas y la tripulación aseguraron al león en la cápsula, lo rodearon con correas de sujeción acolchadas, y confirmaron la estabilidad del conjunto. Un gesto, una señal, y la cápsula comenzó a elevarse. El cuerpo del león se alzó por encima del mar, por encima de las cabezas de todos, por encima incluso del drama que lo había traído hasta allí. Su silueta, recortada contra el cielo oscuro, era una imagen poderosa. Algo que quedaría grabado para siempre en la memoria de cada persona a bordo. Un rey de la sabana surcando los cielos, suspendido entre la muerte y la vida. El rugido ahogado ya no se escuchaba, pero tampoco importaba. Porque el silencio de aquel ascenso no era de derrota. Era de reverencia. De respeto absoluto. Porque sabían, en lo más profundo de su alma, que estaban presenciando un milagro entre las olas. El helicóptero descendió finalmente sobre la base de rescate costera, situada en una explanada rocosa que vibraba bajo el golpe de las hélices. El sol estaba comenzando a romper entre las nubes, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados como si el mundo entero celebrara silenciosamente la llegada de aquel improbable visitante. El equipo de rescate, médicos veterinarios, biólogos y voluntarios ya esperaban en el helipuerto, atentos y preparados para recibirlo. Había una tensión extraña en el ambiente, una mezcla de ansiedad, esperanza y un respeto casi reverencial por lo que estaba a punto de suceder. Cuando la cápsula tocó tierra, todos se precipitaron con movimientos rápidos pero delicados. Rompieron las correas de sujeción, abrieron la cubierta protectora, y el león quedó expuesto a la brisa tibia de la mañana. Durante un segundo eterno, nadie se atrevió a moverse. El gran felino yacía inmóvil, con su melena todavía empapada y pegada al cuerpo, sus costillas marcadas por el esfuerzo brutal de sobrevivir en un entorno que no era suyo. Elisa Monteiro fue la primera en acercarse. Se arrodilló lentamente junto a él, susurrando palabras suaves, no porque creyera que el león pudiera entenderlas, sino porque sentía que la vida, en su forma más pura y frágil, merecía ser recibida con ternura. Con un gesto casi instintivo, deslizó su mano hacia el costado del animal, buscando sentir el latido que todos temían que pudiera haberse extinguido. Y ahí estaba. Débil. Irregular. Pero presente. Como si el roce de su mano encendiera una chispa olvidada, el león, contra todo pronóstico, abrió lentamente los ojos. Sus pupilas doradas, apagadas por el cansancio, capturaron la luz naciente. Por un momento pareció desorientado, como si no pudiera comprender dónde estaba ni qué había pasado. Sus patas temblaron, su cuerpo entero vaciló, pero reunió fuerzas que parecían venir de un lugar más profundo que la mera biología. Con un esfuerzo dolorosamente lento, apoyó sus garras en el suelo y se incorporó. No fue un movimiento majestuoso, no fue la imagen de un rey imponente como en los documentales. Fue algo mucho más poderoso,
fue la imagen cruda y honesta de la supervivencia, de la voluntad inquebrantable de seguir adelante. Y entonces, mientras todos contenían el aliento, el león levantó su cabeza hacia el cielo y emitió un rugido. No era fuerte ni ensordecedor. Era un rugido rasposo, herido, pero era real. Era la declaración de que, contra todo, aún estaba allí, vivo. La reacción fue inmediata. Algunos de los presentes rompieron en lágrimas sin siquiera darse cuenta. Otros, incapaces de contener la emoción, aplaudieron con fuerza, como si pudieran insuflarle energía con sus vítores. Incluso los rescatistas más curtidos, hombres y mujeres acostumbrados a emergencias extremas, sintieron que algo dentro de ellos se quebraba y renacía al mismo tiempo. Ese león, flotando solo en medio del océano, desafiando las leyes de la lógica y la naturaleza, convertido ahora en un sobreviviente sobre tierra firme, se transformó ante sus ojos en un símbolo viviente. No era solo la historia de un animal salvado. Era la prueba tangible de que a veces, cuando todo parece perdido, cuando el destino mismo parece haber dado la espalda, un acto de compasión, una decisión valiente, puede inclinar la balanza. El león fue trasladado con cuidado al centro veterinario para iniciar su recuperación, pero en ese momento, mientras permanecía de pie, bajo el sol naciente y rodeado de aplausos, ya había ganado una batalla mucho más grande que la suya propia. Se había convertido en el rostro mismo de lo imposible hecho posible. Un recordatorio eterno de que incluso en el corazón de lo desconocido, siempre puede surgir un milagro. Las horas siguientes estuvieron cargadas de preguntas sin respuestas claras. Mientras el león recibía cuidados intensivos en un área especialmente adaptada, los investigadores comenzaron a atar cabos, revisando cada detalle de su hallazgo. La única conclusión lógica, aunque aún dolorosamente incompleta, apuntaba a una hipótesis sombría: tráfico ilegal de fauna. Todo indicaba que aquel león no había llegado por sus propios medios hasta el océano abierto. Las marcas de rosaduras en sus patas, las cicatrices frescas en su cuerpo, la extrema desnutrición, todos eran indicios de un cautiverio reciente y de un intento desesperado, o tal vez cruelmente intencionado, de deshacerse de él en alta mar. Las autoridades marítimas fueron alertadas de inmediato. Se abrieron investigaciones formales que se extendieron a puertos clandestinos, redes de contrabando y cargueros sospechosos. Cada detalle se examinó al microscopio, cada registro de radar fue revisado. Sin embargo, como ocurre con demasiada frecuencia en los crímenes contra la vida salvaje, el rastro era frío, difuso, casi irreal, como si la marea se hubiera llevado consigo no solo al león, sino también las pistas de su tragedia. Mientras tanto, el león seguía luchando por recuperarse. Mostraba avances lentos pero constantes, comía pequeñas porciones de carne con la avidez de quien ha conocido el hambre, dormía muchas horas, su respiración se volvía más firme día a día. La bióloga Elisa Monteiro, quien había estado a su lado desde el primer momento, se convirtió en su vigilante más fiel. Cada pequeño progreso era celebrado en silencio, con el respeto que se tiene por alguien que ha regresado literalmente de las fronteras de la muerte. Se decidió que, una vez completamente rehabilitado, el león sería trasladado a una de las reservas naturales más seguras de África, un santuario donde podría vivir libre, en condiciones controladas, lejos de las garras del tráfico humano y de los peligros que alguna vez casi lo condenaron. Tendría un nuevo hogar, uno donde el eco de su lucha no sería olvidado. Pero quizás el cambio más profundo no ocurrió solo en el destino del león, sino en los corazones del equipo de la Aurora. Antes, sus patrullas eran misiones de rutina: verificar niveles de contaminación, observar la migración de cetáceos, registrar corrientes oceánicas. Ahora, todo había cambiado. Cada silueta extraña sobre el agua, cada sombra en el horizonte, se veía de manera diferente. Ya no podían mirar el mar como antes, como una superficie uniforme y predecible. Habían aprendido que incluso el océano, vasto y aparentemente desolado, podía esconder secretos impensables. Que la vida podía resistir, aparecer donde nadie la esperaba,
clamando en silencio por una segunda oportunidad. Desde aquel día, las rutas de la Aurora estuvieron marcadas no solo por coordenadas geográficas, sino también por la memoria de aquel león, el emblema viviente de una lucha que no pidieron, pero que no dudaron en librar. Y aunque el misterio de su aparición jamás fuese del todo resuelto, una certeza quedó grabada en ellos para siempre: en un mundo lleno de indiferencia, cada acto de compasión importa más de lo que se puede imaginar. Cada vida salvada, cada historia contada, es un faro encendido contra la oscuridad.